poner? 200 pesos. No, pero un valor económico. La ponderación que tendría en la canasta. Entre esos tres productos, ¿qué porcentaje le asignarías a la carne? Un 30, un 40. 30, 30, 40. Sí. 40, 40, 40, Yo 45. le daría un 50. Un 50, Nicolás, ese carnívoro. Le vamos a poner un 50. ¿Qué ponderación le ponemos a la leche? Yo creo que depende 30. si hay muchos niños, debería ser más alto. Nicolás, ¿tenés muchos niños? No, por suerte no. Bueno, dice Nicolás que porque él sepa al menos no. Viste que nunca se sabe. Sí, por ejemplo, en mi caso tampoco se consume, pero bueno, Bueno, hablo en pongámosle, general. dijimos un 50 la carne, un 20 la leche. ¿Qué nos quedaba? El pan. ¿Cuánto El le pan. damos al pan? 30. Nos quedaría un 30%. ¿No? Lo que quiero que tomen noción es de lo siguiente. Que toda la canasta, esa canasta básica tiene distintos alimentos y tienen cada alimento una ponderación. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cuánto nos va a impactar en esa canasta la variación en el precio de la carne? Si la carne en nuestra canasta vale un 50%, la ponderación, ¿no? Lo que compramos es el 50% de lo que compramos. Y hubo un incremento del 20% en el precio de la carne. ¿Cuánto va a impactar ese precio en nuestra canasta básica? O sea, de toda nuestra canasta, la carne es el 50%. El precio de la carne se incrementa en un 20%. ¿Cuál es el impacto en la variación de precios que vamos a tener producto de la carne en nuestra canasta básica? Es muy fácil, pero bueno. ¿También un 20 o Un no? 10%, Un 10%. ¿Por qué? pues es la mitad de, claro, el 50% de 20. No, es el 50% de la canasta y la ponderación. Claro, Y vayan eso. notando esto que es algo muy tonto, pero no lo saben. Es la ponderación de la carne en la canasta, el 50%, multiplicado por la variación del precio de la canasta. Estoy hablando de cantidad, por eso es la ponderación, y la variación del precio estoy hablando de los precios. Entonces el incremento va a ser un 10%. Es decir, que nuestra canasta básica, solamente por el aumento de la carne, va a sufrir una variación de los precios del 10%. ¿Está bien? Bueno, lo mismo dijimos con la leche. A la leche le habíamos asignado el 20%, ¿no? Bueno, si la leche sufre un 10% de aumento, ¿cuál va a ser el impacto de los precios en nuestra canasta básica? Un 20% dijimos la ponderación y un 10% de incremento. ¿Cuánto va a ser el impacto de la canasta básica? ¿Un 2? Un 2%, ¿no? Bueno, y lo mismo podemos hacer con el pan que nos quedaba, ¿no? Sumamos todas las variaciones y nos daría el incremento de la inflación que está sufriendo nuestra canasta básica. ¿Quedó claro esto? Tenemos ponderaciones y tenemos variaciones de precio. Eso genera un impacto en nuestra canasta. ¿eh? Sumamos todos esos impactos y de alguna manera nos da la variación de precios total de la canasta. Bueno, esto es lo que hace el INDEC, ¿está bien? El INDEC primero va a agrupar por distintos rubros, alimentos, transporte, y luego adentro de cada uno de esos rubros tiene distintos productos. ¿Está bien? Entonces, hay una ponderación para cada rubro y obviamente que esa ponderación va a depender de la ponderación que tienen los alimentos. Entonces tengan en cuenta eso que es lo que hace el INDEC. El INDEC está haciendo eso. También ustedes también lo pueden hacer y pueden hacer un seguimiento de la canasta básica que ustedes consumen. Bueno, vuelvo a compartir la filmina. No. Bueno, entonces
¿Quedó claro la diferencia entre un índice y un indicador? Y lo que tenemos que entender es que cuando hablamos en economía, estamos acá ya tratando de datos, y los datos, de alguna manera, nosotros podemos tener 3 formatos de datos. Primero son las famosas series de tiempo, ¿no? Esto de lo que estamos viendo con los índices es una serie de tiempo. O sea, son datos que empiezan en un momento, terminan en un momento determinado, y esos datos van a tener una frecuencia, es decir, pueden ser anuales, mensuales, diarios, intradiarios. Y eso es una serie de tiempo, es el caso 2 que tienen ahí. Eso es una serie de tiempo, ¿no? Tiene un inicio, un final y una frecuencia. Entonces, cuando pido un dato, tengo que especificar cuándo empieza, cuándo termina el dato y la frecuencia con la cual quiero el dato, ¿no? Por ejemplo, un caso de las estadísticas de deuda pública son frecuencias trimestrales, es decir, que cada 3 meses se van publicando las distintas estadísticas, ¿no? Ahora también hay una que es mensual, que hace muy poquito, pero por lo general la que más se usa es la trimestral. También podemos tener frecuencias de datos mensuales, semanales, diarios, intradiarios. ¿Cuáles son los datos intradiarios que ustedes conocen? Futuro profesional de la ciencia económica. ¿Cuál es el dato? Cotizaciones, cotizaciones o algo diario, Cotizaciones. ¿La cotización de qué, por ejemplo? un tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿no? Estamos todo el día pendientes a ver cuánto va el dólar, cuánto va el dólar, cuánto va el dólar, ¿no? Entonces tenemos distintas cotizaciones diarias del dólar. Y lo mismo pasa con las acciones, ¿no? Si uno quiere ver las acciones, vos podés bajarte la serie de precios de las acciones con frecuencia horaria de 1 hora, con frecuencia de media hora, de 15 minutos, de 5 minutos y de 1 minuto también. ¿Está bien? Entonces fíjense que son series bastante pesadas y esas son series intradiarias. Bueno, y por otra parte tenemos esto que les decía de la frecuencia, los ejemplos también de indicadores, índices, bueno, índices, tenemos los índices de precio al consumidor, de la bolsa también, índices de commodities, ¿no? ¿Qué entendemos por commodity? Bueno, un producto que se vende de forma internacional, de manera internacional, y que tiene una gran cantidad de oferentes y de consumidores, ¿no? De demandantes. Y nadie puede intervenir prácticamente en ese mercado, ¿no? Ejemplo para la Argentina son la soja, el trigo, el maíz, y lo que estamos esperando es que los precios disparen para que ingresen una mayor cantidad de divisas, pero que también, a diferencia de otros países, el incremento de esos precios juega mucho en nuestra canasta básica, esto es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio del trigo como del maíz forman parte de los alimentos. A diferencia, por ejemplo, de Colombia. ¿Qué es lo que exporta Colombia? ¿Qué exporta Colombia? ¿Eh? ¿El café? El café, bueno. ¿El café tiene incidencia en la canasta básica? ¿Como la tiene la harina y el trigo? No. No tanto, ¿no? Por ahí para los colombianos puede ser un poquito más que para nosotros. En realidad no. En el caso de Chile, que exporta cobre, ¿tiene esa incidencia en la canasta básica? No. ¿Está bien? Entonces, esta es una maldición que tiene la Argentina, que los principales commodities que exporta le pegan de lleno también en la canasta básica. ¿Está bien? Ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, esto que parece algo beneficioso, después te termina pegando al resto de la economía, ¿no? Porque va a la canasta básica y eso genera un incremento en la canasta y obviamente genera un incremento en los salarios, porque los trabajadores te van a pedir un aumento de sueldo. Bueno, y todo esto va retroalimentando la evolución de los precios. Bueno, índices de evolución del tipo de cambio, índices de exportación, índices hay de lo que se le ocurre, ¿está bien? Y de vuelta, vuelvo a repetir, la ventaja de los índices es que uno puede agrupar varias variables y las vea todas desde un inicio, ¿está bien? Y ese inicio lo elige uno donde ponerlo. Hay recomendaciones que, por ejemplo, a ver, no vas a hacer la evolución, no sé, de la deuda pública poniendo índice de diciembre del 2001 en la Argentina, que fue un momento explosivo, ¿está bien?
tratamos de buscar que las bases de los índices sean periodos donde hubo cierta estabilidad, ¿ya? Por lo general se trata de eso. Pero lo cierto es que a la base 100 uno la pone donde lo considera necesario, ¿está bien? Y donde quiere empezar a mirar cómo fue esa evolución. Y puede ser muy hacia atrás, o puede ser en 2 meses, en 30 días, 60 días, donde se le ocurra, ¿está bien? Bueno, acá tienen, esta es la página de Yahoo Financial. Bueno, ahí tienen el SIP. Yo le puse Merval ahí, porque está mal, es el SIP. Profe, ¿y los otros dos tipos de datos? El corte transversal y el Me lo panel. pasé, disculpa. Sí, ¿qué hora? Bueno, el corte transversal es la serie de tiempo abarca varios momentos del tiempo y siempre salta con la misma frecuencia, ¿no? Puede saltar en un mes, 3 meses, puede saltar en una hora, pero siempre salta en el mismo periodo, la misma frecuencia. La serie de corte transversal no, es un corte en un momento del tiempo. Es un pedacito, si querés, que se ve. Ejemplo de corte transversal, la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares trimestrales, y es de donde se sacan los datos, que seguramente después lo van a ver esto con Hugo, de desempleo, donde se sacan los datos de ingreso, también acerca de las condiciones en las que viven las familias, es decir, las condiciones de la vivienda. Bueno, hay un montón de datos que se sacan de la encuesta permanente de hogares. Pero la encuesta es trimestral. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, les pido a ustedes, bueno, vamos a hacer un análisis de los ingresos de los argentinos en base a la encuesta permanente de hogares. Lo que vamos a estar mirando es solamente el último trimestre, ¿está bien? Entonces, ese es un análisis de corte transversal. Vamos a decir, mirá, los argentinos, el 85% de argentinos no supera los 100.000 pesos de ingresos mensuales. Podemos observar que también la mayoría trabaja en negro, ¿no? Pero estamos hablando puntualmente de ese trimestre y de los argentinos. Eso es corte transversal. Es un momento del tiempo. Los datos de panel es trabajar con datos de corte transversal, pero comparando ya con una frecuencia en el medio, ¿está bien? Por ejemplo, podemos comparar la EPH de diciembre del 2021 contra la EPH, del año 2010 y la del 2005, ¿está bien? Entonces, por eso llamamos datos de panel, porque fíjate que nos estamos salteando varios años y nos queda como si fuera un panel, nos queda como aberturito. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, desde el punto de vista estadístico, estos datos se trabajan de forma distinta, ¿está bien? Hay distintas pruebas, hay distintos análisis para poder realizar una prueba de hipótesis. No sé si ustedes tuvieron ya estadísticas. No. Bueno, en algún momento tienen que tener estadísticas, van a tener una estadística inicial, digamos, y van a empezar a ver más cuestiones relacionadas con esto, pero esto ya es más de estadística avanzada, cuando empiezan a analizar ya las series de tiempos y todo lo que es corte transversal y datos de panel, ¿no? Tiene un tratamiento técnico particular. Los economistas tenemos estadística 1, una estadística 2 muy avanzada, porque un poco más de lo que seguramente van a ver ustedes, y luego tenemos ya toda la parte que se llama econometría, que lo que tratamos de hacer es modelar modelos matemáticos para tratar de analizar predicciones, ¿no? Entonces, por eso les hago este comentario, porque es muy importante que ustedes cuando lean un informe de lo que sea, por ejemplo, de un mercado, que lean un informe acerca de la proyección de los precios, un análisis de las viviendas, por ejemplo, de Gran Buenos Aires, que sepan con qué datos está manejando la persona. Esto es importante. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Son series de tiempo. Es un análisis de datos de panel, es un análisis de corte transversal. Por eso lo hizo un economista y modeló. Les va a parecer un poquito complicado porque va a ser muy matemático, pero mínimamente tienen que saber esto. Bueno, a ver, esas conclusiones a las cuales arriba, en el medio primero pero las conclusiones a las cuales arriba, ¿no? Las van a entender, están en función de qué, de con qué datos se manejó esta persona, ¿no? Por lo menos para entender eso, que sepan con qué trabajo, con qué datos estuvo trabajando. Así que bueno, disculpa, gracias por avisarme, me había olvidado. Bueno, entonces acá tienen, por ejemplo, bueno, este es TradingView, no sé si alguien
sigue, compra o vende acciones,